Bueno, mis hermanos, queridos visitantes, en esta mañana, les reitero, continuamos con el estudio de la primera carta a los tesalonicenses, hoy en el capítulo 2. Recordemos que este texto lo escribió el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica. El apóstol había estado allí predicando el evangelio, muchas personas creyeron, se constituyó una iglesia. Y un año después de haberla visitado les escribió para animarlos, para exhortarlos. El apóstol Pablo tuvo que huir en su momento de Tesalónica por cuanto los judíos en esta ciudad se levantaron y empezaron a perseguir la iglesia. Pueden leerlo en Hechos 17, versículos 1 al 9. En Hechos 17 lo pueden leer. El tema central de la carta es el crecimiento de una nueva iglesia. El propósito. El apóstol Pablo expresa inicialmente el gozo y acción de gracias por la firmeza de esta iglesia. También da enseñanza y les exhorta para que ellos crezcan en la fe, se afirmen y corrijan ciertas fallas que aún tienen. También estrechar los lazos de afecto, de amor, de aprecio entre la iglesia y Pablo y corregir las ideas erradas que hay sobre la segunda venida que habían en ese momento. La predicación de hoy lleva por título Anunciando el Evangelio de Dios. Era lo que Pablo estaba haciendo junto a Silas en su momento y Timoteo, anunciando el Evangelio de Dios. Lo que hicieron allá en Tesalónica. Vamos a tener tres numerales. El primero de ellos, en medio de gran oposición, va a ser el versículo 1 y 2 de este capítulo 2. Y así fue que lo hizo el apóstol Pablo, en medio de oposición. El segundo numeral, aprobados por Dios, por supuesto. Ellos llegaron allí con la aprobación del Señor, versículos 3 al 8. Y el tercer numeral, que voy a intentar cubrir en esta mañana, el comportamiento irreprensible de Pablo y sus acompañantes, como daban testimonio. Y es una invitación, una exhortación a todos nosotros. Recordemos, estamos en una naciente iglesia. No olvidemos que el apóstol Pablo estuvo allí junto con Silas, con Timoteo, predicando el evangelio, y ellos dieron testimonio suficiente. Ojalá, les decía yo, que también pudiera alguno escribir una carta a la iglesia cristiana Gracia y Amor de la Alborada, donde les esté diciendo que reconocen en gran manera esa tarea tan grande que están realizando, así como Pablo le estaba reconociendo a los hermanos de Tesalónica y los animaba, los exhortaba a que continuaran. Comencemos entonces con nuestro primer numeral, en medio de gran oposición, versículos 1 y 2. Vuelvo a leer el versículo 1 y 2. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. El apóstol Pablo está invitando a los cristianos en Tesalónica a recordar esa visita anterior que él les había hecho junto con los otros misioneros cuando compartieron el evangelio y dieron testimonio. Pide a los miembros de la iglesia en Tesalónica que tengan presente esa experiencia junto a ellos, que recuerden vívidamente aquellos días, la cual, conforme la Escritura nos lo dice, y ya lo vimos la semana anterior en el capítulo 1, resultó en gran manera efectiva, produjo frutos en el evangelio. ¿Estuvo rodeada de dificultad y hostilidad? Sí, aquí lo dice la última parte del versículo 2, en medio de gran oposición anunciaron el evangelio. Antes de llegar a Tesalónica también nos está diciendo el texto que el apóstol Pablo y Silas particularmente habían estado en Tesalónica y venían de pasar unos días de reposo, unos días tranquilos, unos días donde disfrutaban el mar seguramente, el paisaje no propiamente. Allí dice la Escritura que habían padecido y habían sido
ultrajados. Fueron allí maltratados. ¿Por qué razón? Porque predicaban el evangelio. Y ahora, a pesar de esa experiencia, estaban en Tesalónica de igual manera para predicar el evangelio. Pero aquí en Tesalónica no fue diferente. Después en sus casas pueden revisar en Hechos 17, les dije, allí en Tesalónica fueron atacados injustamente por una turba y fueron acusados de traición. Esta declaración de Pablo deja en claro que la predicación fiel a la palabra de Dios, esa predicación audaz, bíblica y confiada, no lleva a ser elogiado, a ser enaltecido, a enriquecerse, más bien lleva a traer conflictos que requieren valentía y arrojo. A eso nos estamos exponiendo, mis queridos hermanos. La vida de creencia tiene de todo un poco. Debes estar dispuesto, mi hermano, querido amigo, a pagar el precio. Recuerda, el Señor Jesucristo nos decía en Juan 16:33, tomen nota, no vayan allí, no es necesario. En el mundo tendréis aflicción. ¿Y qué más nos dice? Pero confiad, yo he vencido al mundo. Adelante, mis hermanos, los animo, los exhorto a que lo hagamos. Y en este sentido, lo que Pablo realizó en Tesalónica y aquí descrito, para realizarlo, su sostén, su confianza no era el mismo. Él no decía, no, es que yo como una vez iba y entonces me habló el Señor Jesús y después estuve en la casa y me hablaron y me reuní con los apóstoles. Él no confiaba en eso. Su confianza estaba solamente en Dios, en Dios. Él no, por sus credenciales, no decía yo estoy calificado para esto. Lo calificaba Dios. Pablo confiaba con todo su corazón en que Dios lo sostendría, en que Él lo iba a sacar adelante. El mismo apóstol Pablo, ahora sí, si quieren, vamos a Efesios, por favor. Efesios 6. El mismo apóstol Pablo en Efesios 6, capítulo 10, dice lo siguiente. Efesios capítulo 6, versículo 10. Dice Pablo cuando le escribe a la iglesia en Éfeso: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ese era el secreto de Pablo. Ese era el secreto de Pablo y lo comparte con los efesios y hoy lo comparte con nosotros. Tal vez ya lo habíamos leído. Tenemos que fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Él es todopoderoso. Su fortaleza estaba en Dios. El apóstol señala en el texto de primera a los tesalonicenses que a pesar de haber sufrido allí en Tesalónica, versículo 2, pues antes dice, habiendo antes padecido y sido ultrajados, ¿qué pasa? Tuvieron denuedo en Dios para anunciar el evangelio. Hablar con denuedo, mis hermanos, queridos amigos, significa hablar sincera y honestamente. Es hablar con franqueza, con libertad, sin tapujos, es tener valentía de hablar públicamente. Y eso era lo que hacían Pablo y sus acompañantes. Vayamos revisando si yo como cristiano, como creyente, también hablo con denuedo. Si yo hablo con valentía el evangelio, la palabra de Dios. Y eso era lo que hacían Pablo y sus acompañantes. Iban por el mundo predicando el evangelio a toda criatura. El mandato que nos dejó el Señor en Marcos 16:15. Ellos anunciaban, dice el versículo 2, la segunda parte en Tesalonicenses, primera, anunciaban el evangelio de Dios, que está describiendo el evangelio desde una perspectiva de Dios como fuente del evangelio. Se trata de las buenas noticias diseñadas, pensadas, concebidas y reveladas por Dios sobre lo que Él ha hecho. ¿Para qué? Ya lo escuchamos esta mañana, hace 8 días, para redimir a los pecadores a través de su gracia. ¿Por quién? Por la obra de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para reconciliar
a los suyos, a sus hijos, con Él, con su Creador. Y el anunciar este evangelio en Tesalónica fue hecho, dice el texto, en medio de gran oposición. Al igual que en Filipos, en otros lugares se sucedió de igual manera. Reitero, no sé si ustedes han tenido la experiencia de compartir la palabra de Dios y tener oposición. Créanme, no es placentero, pero descansamos en el Señor. La palabra oposición se traduce o significa lucha, combate, y se refiere, mis hermanos, ni más ni menos a una pelea agonizante de vida o muerte. Eso es esa oposición que hay. En el ministerio siempre hay presión para suavizar, para minimizar el mensaje. Ay, hermano Luis Fernando, no hable de eso. ¿Usted por qué nos señala? ¿Por qué nos dice? ¿Se sienten ofendidos, mis hermanos? ¿La palabra de Dios les ofende? ¿Cuánto lo siento, mis hermanos? El evangelio no se debe hacer aceptable. El evangelio se debe predicar sencillamente. Si te incomoda, mi hermano, revisa. Ese es el pecado que está en ti. Es eso lo que te está incomodando tanto. Pero esta incomodidad no tenía cabida en la estrategia del apóstol Pablo en Tesalónica, ni donde quiera que estuvo. Ni tiene cabida en ningún siervo de Dios. En lugar de eso que hacía el apóstol, él estaba completamente convencido que con el poder de Dios vencería toda oposición y lograría su propósito redentor. El propósito de Dios se lograría. El siervo de Dios predica sin suavizar el mensaje. El mensaje que Dios ha dispuesto en su palabra, no hay otro mensaje. Lo hace por la verdad, fidelidad a Dios y a su palabra, no por hacerse popular, no por hacerse seguidores. Vea cómo se está llenando la iglesia en las redes, nos están siguiendo mucho, tengo muchos links. No se hace por eso, mis hermanos. Cuando viene la oposición, que la hay, siempre la hay, el fiel ministro, mis hermanos, confía en el poder de Dios. No porque una persona diga, una persona hable, una persona señale. Él, el siervo de Dios, permanece firme, obediente al llamado de Dios. Y todo esto era cierto y veraz para Pablo y sus acompañantes. Lo dice la Escritura. Tenemos el testimonio aquí. Como sucede con todos los fieles predicadores del evangelio, conocen el costo de confrontar a los pecadores con la verdad, porque a eso venimos cuando nos exponemos a la palabra de Dios. Quienes predican, quienes predicamos, nos apoyamos confiados en el poder del evangelio, en el poder supremo y soberano de Dios, sin esperar el favor o el reconocimiento de hombres. Y esa es la invitación para nosotros hoy en día. Hermanos, no se queden callados. Es necesario predicar fielmente a pesar de la adversidad, a pesar de las circunstancias. Sí, estoy viviendo una circunstancia difícil, hermano. Tenemos el ejemplo del apóstol Pablo y de sus compañeros de milicia, esos grandes obreros, esos destacados instrumentos del Dios Altísimo. El mismo Pablo, hablando con preocupación al respecto a Timoteo, a su hijo amado, a este joven predicador, lo alentaba a predicar el evangelio. Le decía allá en 2 Timoteo 4, 1 y 2, decía: te encarezco, te pido delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Qué le pide? Que prediques, Timoteo. Y hoy el Señor nos está diciendo: Luis Fernando, predica. Tu nombre, Cristian, Santiago, Sergio, Mauricio, Jorge, Jairo, predica. Predica la palabra, invita, insta a tiempo, a fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina.
Y esa es la invitación para todos nosotros, mis hermanos, en este día, a que prediquemos la palabra, a que anunciemos el evangelio de Dios, el Dios todopoderoso, el Dios creador, aún en medio de la oposición, aún en medio de tus dificultades de salud, aún en medio de tus problemas económicos, de esas diferencias de familia, de vecindario. Dios tiene un propósito. Tenemos que honrarlo, así como el apóstol Pablo y sus compañeros lo hicieron. El segundo numeral, aprobados por Dios. ¿Por qué lo hacían ellos? Veámoslo. Vamos al versículo 3 de nuestro texto. Dice la palabra del Señor, versículo 3 del capítulo 2 de 1 de Tesalonicenses. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que fuimos aprobados por Dios. El apóstol continúa recordando a la iglesia en Tesalónica la labor de evangelismo que realizó cuando estuvo allí. Detalla que su mensaje no era equivocado, ni era inmoral, ni pretendía hacer uso de su sagacidad, de su astucia para engañarlos, lograr dinero seguramente, sino que hablaron como ministros aprobados por Dios. Tengamos cuidado con ello. Cuando un siervo de Dios se presente, hermano, respeta al Señor en sus decisiones. El apóstol consideraba necesario defender su integridad, y es lo que está haciendo aquí el apóstol Pablo. Dice él, yo no estoy hablando con error ni con impureza. Él se estaba defendiendo porque lo atacaban. Alrededor del siervo de Dios hay señalamientos. No está calificado, es insuficiente. Pero él tenía un compromiso y sin titubeos hablaba la verdad divina. Él declaró inicialmente, nuestra exhortación no procedió del error. Y la palabra exhortación quiere decir llamado, ruego, urgente o implorar. Con énfasis, ¿sabes en qué? En el juicio. No es mentira, mis hermanos. Vamos a tener juicio para salvación o para condenación. Tal uso enfatizaba a quienes leyeron esta carta la urgencia de Pablo en cuanto a su franqueza en la predicación. Él no desviaba la verdad ni obraba para sus propios intereses. Pablo les aseguró que no había enseñanza falsa, ni vida falsa en él ni en su ministerio. En otras palabras, él vivía sin engaños, sin error, tal vez como sus perseguidores, sus disidentes le estaban señalando. El apóstol era objeto de falsas acusaciones y por eso él declaraba en la carta a los Corintios, no es necesario ir allá, en 2 de Corintios 2, 17, la última parte dice que él hablaba como con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios. 2 de Corintios 2, 17, la parte B. Con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Él, los ministros del Señor, sin engaños hablan. Lo hacen por mandato de Dios. Versículo 4 dice de nuestro texto, sino que, según fuimos aprobados por Dios, resalto, fuimos aprobados por Dios, dice Pablo, para que se nos confiase el evangelio. Así hablamos. Hablamos, ¿por qué? Porque Dios nos confió el evangelio, porque fuimos aprobados por Dios. Es necesario recordar aquí que Pablo no había llegado a ser apóstol por decisión propia. Pablo no despertó una mañana que clareaba y los pajaritos sonaban, el sol aparecía sobre la tierra y dijo Pablo, quiero ser apóstol, quiero predicar la palabra de Dios. No. Al contrario, Cristo se le apareció a él, iba en una misión persiguiendo a los cristianos camino a Damasco y acabó con la carrera de Pablo como perseguidor. En Hechos 9, vayan y lean, mis hermanos, en casa. Jesús lo llamó ¿para qué? Para confiarle el evangelio. Consideren ustedes esa circunstancia. Aquel que perseguía a los cristianos, él mismo estaba allí cuando apedrearon a Esteban. Estaba cuidando las ropas. Él había conseguido las cartas para que lo hicieran.
Pero ahora tenía que predicar el evangelio. Cuando el Señor lo llamó, podemos pensar que es que Dios obró un milagro y entonces ya Pablo tal vez en conocimiento y sabiduría creció instantáneamente y 2 segundos después medía como 40 centímetros más, tenía otro aspecto y empezó a predicar con de nuevo la palabra de Dios. No, no fue así. Pablo fue enseñado a predicar a otros. Cuando ustedes revisen Gálatas, en el capítulo 1 lo van a encontrar. Le dice a los Gálatas Pablo, les confiesa, les comparte su experiencia, dice, mas os hago saber, hermanos, Gálatas 1:11, os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre o por invención humana. Versículo 15, cuando agradó a Dios, no fue cuando Él quiso, no fue cuando Él amaneció inspirado, cuando agradó a Dios, versículo 16, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. ¿Notan, hermanos, que esta preparación es un proceso, que es Dios quien lo dispone? Pablo emprendió su tarea misionera con toda seriedad. Nunca se apartó del mensaje de Dios. Este mensaje que Dios le había confiado, ni siquiera para satisfacer a la audiencia. Algunos vienen a escuchar aquí que el Señor los bendice y que van a llover de los cielos los tesoros que le tienen guardado. Hermano, ya lo sabes, eso tiene un calificativo. Eso es el evangelio de la prosperidad, mi hermano. Y desde este púlpito no se predica ello. Predicamos a Dios y a su palabra auténticamente. Pablo tampoco se enredó con errores ni motivos impuros ni en intentos de engañar a la gente, ya lo dijo. En vez de eso, solo habló lo que le agrada a Dios. El versículo 4b, no como para agradar a los hombres, dice nuestro texto, no como para agradar a los hombres, sino ¿a quién? A Dios que prueba nuestros corazones. Dios lo sabe, lo conoce. Dios le había confiado una gran responsabilidad a Pablo y esto exigía que él fuera fiel. En el juicio de Dios, hermanos, aún los más escondidos motivos de nuestros corazones serán examinados. Con respecto a la fidelidad que tuvimos para con el Señor, con su palabra, hermano, tenlo por cierto, el Señor nos juzgará. En 1 Corintios, por favor, vayamos allí, 1 Corintios. 1 Corintios 4, del 1 al 4, 1 Corintios, capítulo 4, versículos 1 al 4, Pablo expresa estas verdades. Dice lo siguiente: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel, se exige fidelidad. Yo en muy poco tengo que ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Quien me juzga es el Señor. De estas apreciaciones se puede inferir que una característica del pastor fiel es que considera y realiza su labor, su ministerio, como una responsabilidad sagrada, dada por Dios. Por supuesto, es para Dios. No es un trabajo que se lleve a cabo como cualquier trabajo, como un trabajo que es para agradar a los hombres, sino para agradar a Dios, para obedecer a Dios. De una manera, recuerden, de alguna manera, todos los motivos de nuestros corazones van a ser conocidos por Dios y deben ser en ese momento evidenciados como limpios y apartados de mala conciencia. Versículos 5 y 7 de Primera de Tesalonicenses capítulo 2. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros.
aunque podamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Continúa el apóstol Pablo diciendo que, defendiendo su ministerio, y continúa trayéndole a los tesalonicenses a memoria el momento en el cual compartieron con ellos. Destaca que nunca usaron palabras lisonjeras. ¿Qué quiere decir esto de lisonjeras? En otros términos, que no adularon o que no elogiaron falsamente. Eso es lisonjero. No los alabaron de manera hipócrita. Es claro que quien usa palabras lisonjeras o adula no busca ni habla para el bien de la otra persona, sino que en realidad pretendes manipularlo. Y como Pablo se interesaba en el alma de los tesalonicenses, la adulación era algo inconcebible, era algo desaprobado por completo. Además, su interés por las almas ahuyentó cualquier egoísmo en forma de codicia. Dice 5b, ni encubrimos avaricia. Él no estaba procurando dinero. Dios es testigo. Coloca a Dios por testigo. Ellos no ocultaron ni pretendieron riqueza alguna. Tal vez sí, algunos de los tesalonicenses tenían dinero, eran adinerados, pero el apóstol nunca pretendió ni buscó un bien material para sí. Los tesalonicenses no podían ver el corazón de Pablo, obviamente. Por eso coloca a Dios como testigo para que realmente validar esa transparencia. Él no disfrazaba sus intenciones. Versículo 6 dice, ni buscamos gloria de hombre, ni de vosotros, ni de otros. El interés tampoco era ser reconocido. Los misioneros no trataron de ganar a los tesalonicenses adulándolos. Nunca aparentaron ser amigos para sacarles dinero o algo semejante. No buscaban elogio ni reconocimiento humano, ni de los tesalonicenses, ni de nadie. Habrían sí de todas maneras tenido derecho, como lo confirma el apóstol aquí, a que los tesalonicenses, donde llegaron como misioneros, les proveyeran para sus necesidades, pero Pablo no aceptó. Pablo, como principio, tenía que, él no recibía para su sostenimiento de ninguna congregación recién establecida, él no recibía dinero. Por eso él está hablando que trabajaba de día y de noche. Él no quería dar lugar a que se le señalara de que estaba haciendo la obra por dinero. Versículo 7 dice, antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. En lugar de ser una carga para los tesalonicenses, Pablo se describe a sí mismo como una madre amorosa. Nodriza es una mujer que amamanta a un niño. Sería absurdo que una madre le exigiera a un bebé que se mantenga. Un bebé, meses. Ya nació, ya qué más, mire a ver. No va a pasar nunca en la vida. Nunca en la vida. Una madre es cariñosa, tierna, lo cuida. Ella se desvive incluso en ese cuidado del niño, de cambiar los pañales, de protegerlo, de ayudarlo, le hace absolutamente todo. Y Pablo quería justamente eso con los tesalonicenses. Seguramente alguno de sus pastores, algún pastor, ustedes lo recordarán justamente por eso. Ese interés tan desmedido, este pastor, por el bienestar de nosotros. Amén por estos varones, por estos misioneros, como si fueran nuestra madre. Aquí tenemos otra marca, es otra característica de un verdadero pastor. Cuida desinteresadamente a cada uno de los miembros, sin querer obtener absolutamente nada a cambio. Él no manipula a la gente con adulaciones, no tiene envidia de los bienes que puedan tener algunos miembros que vivan mejor que él, ni trabaja por el reconocimiento que le proporcionen. Es un pastor abnegado, entregado, semejante a una madre amorosa que cuida a sus hijos. Versículo 8, el apóstol nos dice, tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio, sino también nuestras propias vidas. Fíjense qué amor, porque habéis llegado a sernos muy queridos.
El apóstol continuó hablando de ese afecto tan grande que tuvieron. El ministerio de Pablo y el ministerio de un siervo de Dios no es de 8 de la mañana a 5 de la tarde, de lunes a viernes, descansando sábado, domingo, feriados y festivos. No. Él se dedicó tiempo completo. Con corazón, con todo su corazón, con toda su vida. Amaba tanto a Dios que él no se limitó a compartir el evangelio con estos inconversos, sino que también compartió con ellos su vida. Pablo señala su trabajo incansable para el beneficio de ellos, como prueba de ese amor genuino. Él enseñaba el evangelio a quien lo quería escuchar, instruía, consolaba, fortalecía. Y ya avanzada la noche, se dedicaba a trabajar en un oficio manual para ganar suficiente dinero y así satisfacer sus necesidades y las de sus compañeros. Es muy probable que trabajara haciendo carpas, era un oficio que él había aprendido en su juventud. Y así, por eso Pablo expresa que su vida fue trabajo y fatiga. Es decir, fue un trabajo, una vida con trabajo de largas horas y bajo circunstancias penosas de persecución y demás. El numeral 3, comportamiento irreprensible de Pablo y de los suyos, versículos 9 al 12. Versículo 9 nos dice, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, ya lo referimos, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos, para no recostarnos a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios. El amor de todo pastor por los suyos será evidente en su trabajo. Necesita una persona desalentada, desanimada, que se le anime a tempranas horas de la mañana. ¿Hay algún grupo que prefiere una clase determinada, no los viernes, no los sábados, tal vez un domingo, tal vez en otro momento? ¿Hay alguien que lo llama justo a la hora de comer para consejería? ¿Es solicitado a altas horas de la noche por alguien que requiera algo? Con la vida de servicio, el pastor fiel, una vida abnegada, verdadera, responde. Él dice, los amo tanto que los complace, los ayuda y está para que los pueda asistir de la manera adecuada. Habéis sido muy queridos por mí, doy también mi vida, dice Pablo. Versículo 10, vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros creyentes. Miren cuál fue el testimonio. Así como también, ¿qué más saben los tesalonicenses? Saben de qué modo, como el Padre a sus hijos, los exhortaban, los consolaban a todos ellos y os encargábamos, les recomendaban que anduviesen como es digno de Dios que os llamó a su reino y gloria. El apóstol mantiene a los tesalonicenses rememorando esa experiencia que vivieron. Les dice, en otras palabras, este texto, ustedes mismos son nuestros testigos, al igual que Dios, de que fuimos consagrados, sinceros, transparentes e intachables en medio de ustedes y con ustedes. Y saben que los tratamos como el Padre trata a sus propios hijos y les rogamos, les alentamos, les insistimos que lleven una vida que Dios considere digna. Pues Él, Dios, los llamó a ustedes tesalonicenses para que tengan parte en su reino y gloria. ¿Y por qué no podemos traer eso al día de hoy? Hermanos, les ruego, les aliento, les insisto en que lleven una vida que Dios considere digna. Pues Él, mis amados hermanos, aquí en este recinto, a ustedes los ha llamado hoy para que tengan parte en su reino y su gloria. ¿Escuchaste, hermano? Dios te ha llamado a su reino y gloria. No es poca cosa, mis hermanos. En su momento el apóstol Pablo apeló al conocimiento, a la experiencia de los tesalonicenses que habían tenido con él, a su entendimiento de Dios respecto a cuán santa, justa e irrepresiblemente se comportaron con él. Pablo y sus amigos, ¿cómo se comportaron? Santamente enfatizaba la vida correcta ante Dios de Pablo, Silas y Timoteo.
Justamente se refiere al trato justo bajo la ley divina de los hombres de Dios, de estos misioneros para con los tesalonicenses. Y irreprensiblemente es la reputación ante las personas que manifestaban los misioneros, era sin tacha. La vida de los misioneros era sin tacha. Nadie tenía fundamento para poderlo señalar. El comportamiento del apóstol y sus compañeros era como de un padre para con sus hijos, instruyéndolos, animándolos, orientándolos. Él los exhortaba. Recordemos que exhortar es amonestar con urgencia. Hermanos, no sabemos cuánto tiempo más el Señor nos tenga aquí. Tal vez la próxima semana, tal vez el mes siguiente, ya no estaremos aquí, mis hermanos. Por eso la urgencia, por eso la exhortación. Consolar tiene un significado más obvio, más evidente, es aliviar el dolor o el sufrimiento, dar fortaleza, fuerza emocional. Los tesalonicenses estaban pasando por muchas pruebas y necesitaban ese ministerio de la consolación. También ellos le encargaban, es la idea de pedirles, Pablo le pedía a los tesalonicenses que asumieran esa responsabilidad delante de Dios. Es como testificar o dar testimonio. Y este encargo tenía que ver con ¿qué? Con andar como es digno de Dios, como es digno delante de Dios. Y Pablo concluyó, como les hice el énfasis, a su reino y a su gloria. Si los llamó Dios a su reino y a su gloria, si Dios nos ha llamado hoy a su reino y a su gloria, quiere decir que Dios nos ha escogido. Quiere decir que hemos sido objeto, o que en su momento los tesalonicenses fueron objeto del llamamiento eficaz para salvación. El que tenga oídos para oír, que oiga, mis hermanos. Por medio de este llamamiento eficaz y mediante la fe, Dios, ¿qué hace? Regenera, justifica y santifica a los pecadores en su misericordia y soberanía, y es tarea que hace Dios. Nosotros no hacemos nada. Y Pablo declaró en este texto el final de este singular llamado. ¿En qué termina, en qué concluye todo esto? En la entrada en el reino y la gloria del Señor. En consecuencia, los tesalonicenses participaron de la gloria de Dios y tuvieron la promesa de la gloria para el reino futuro. Querido visitante, apreciado amigo, ¿sirves al reino de Dios? ¿Has sido llamado al reino de Dios? ¿Escuchas ese llamado? ¿Quieres alcanzar vida eterna? Pues te digo, en la mañana de hoy estás siendo expuesto a la palabra de Dios, al evangelio de Dios. Ese que predicó Pablo y Silas y Timoteo y tantos santos varones. La Biblia te dice que todo aquel que en él cree, ¿en quién? En Cristo, no será avergonzado. Si tú crees en Cristo, no serás avergonzado. Dice la palabra que todo aquel que invocare el nombre del Señor, ¿de quién? De Cristo, será salvo. Ve a Romanos 10:3, toma nota, y allí lo puedes encontrar. Ven en arrepentimiento y fe y quiera Dios concederte la gracia salvadora. Reconoce tu necesidad del Salvador, arrepiéntete de tus pecados. Cristo entregó su vida por los pecadores. Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, a pesar de ser pecadores, Cristo, el bendito Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Él murió por nosotros. Léelo en Romanos 5. Mis hermanos, la obra redentora de Cristo tuvo como propósito salvar únicamente a los elegidos, y precisamente aseguró la salvación de estos. En su muerte Cristo sufrió como sustituto por el pecado de los elegidos en particular. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Hechos 16:31. En Él, en Cristo, tenemos vida eterna. Además de borrar nuestros pecados, la redención proveyó todo lo necesario para lograr salvación, inclusive la fe que nos une a Él.
también nos la da. El don de la fe es impartido infaliblemente por el Espíritu Santo a todos por quienes Cristo murió, garantizando la salvación de cada uno. El que cree en el Hijo, en Cristo, tiene la vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Amigo, querido visitante, que este llamamiento general a salvación, en tu caso y por la gracia de Dios, produzca fruto que pueda responder y resulte, quiera Dios, en tu conversión de los ídolos al Dios verdadero. Nuevamente, si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Oremos. Padre Santo, Dios amado, Señor, te alabamos, te bendecimos, Padre. Delante de ti colocamos la vida que nos has dado. Gracias por este testimonio vivo en tu palabra, donde nos testifica, Señor, cómo la obra de siervos entregados, Señor,